qué sucede entonces con el tiempo? ¿Por qué queremos saber el tiempo? ¿Por qué un estudiante quisiera saber con anticipación la fecha de un examen? Para prepararse. ¿Por qué el que va a recibir una nueva posición quisiera saber la fecha exacta? Preparación. Pero no necesariamente que sea una preparación con anticipación. ¿Por qué la gente que está con la espera de la venida de Jesucristo dice el día de hoy, sí, me gustaría ir a su iglesia, pero ahorita todavía no tengo tiempo? Queremos dejar todo para último momento. Sabiendo la fecha, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera mientras no se llega a la fecha. Y cuando llegue la fecha, entonces déjame preparar un día antes para esta situación que viene. Los discípulos querían saber la fecha, cuándo sucederían todas estas cosas, cuándo sería el fin de los tiempos, cuándo regresaría Jesucristo. No sé si era la intención de los discípulos, prepararse en último momento. Pero ellos querían saber esa fecha. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría saber la fecha? Pero cuando empezamos a hablar de este tema aquí en Mateo 24, que vamos a hablar en 3 sesiones diferentes, el énfasis es simplemente estar preparado, sin importar la fecha. Sin importar cuándo es que Jesucristo regresa. Porque nos dice la palabra que Él puede venir en cualquier momento, dice, y vendrá como ladrón en la noche. Y vendrá inesperadamente. Y cuidado, porque más adelante nos habla de otra parábola de las 10 vírgenes. Y dice que 5 estaban listas, preparadas, con aceite en sus lámparas, en sus lanternas, y otras 5 no. Aquí más adelante nos habla de que dice que estarán 2 en el campo y 1 se irá y otro se quedará. Y estarán 2 mujeres en el molino y una se irá y la otra se quedará. ¿Por qué? Sí, no estaba preparada. Sí vemos el énfasis de estar preparados como creyentes para el día. Oye, hermano, pero han pasado más de 2000 años y todavía no regresa. A lo mejor no regresa, a lo mejor usted no lo va a ver, a lo mejor yo no lo voy a ver. Pero sí tenga la plena seguridad de que a lo mejor el día de mañana usted está en su presencia. Y entonces, ¿estaba preparado o no estaba preparado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Dice verso 33, dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Y cuáles son todas estas cosas de las que Jesucristo está aquí hablando? Les voy a dejar de tarea que ustedes lean el capítulo 24 hasta el verso 32. Y ahí les va a explicar exactamente de qué todas cosas estaba hablando Jesucristo. Dice, cuando ustedes vean todas estas cosas, conoced que el tiempo está cerca. Conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces la pregunta a lo mejor aquí es, ¿cuál generación? ¿De qué generación nos está hablando Jesucristo? ¿Será que nos está hablando de que todas estas cosas que Él anunció en el capítulo 24 va a ser un periodo para una generación? Porque ahí nos habla de guerras, rumores de guerras, de pestes, de tantas catástrofes que estamos viendo hoy.
Mire lo que dice capítulo 24, verso 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Será que hay muchos por ahí, muchos mentirosos diciendo esto? Sí, ¿verdad? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuánto tiempo llevamos oyendo de rumores de guerras y de guerras? Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio. ¿Será que podemos relacionar todo esto que está sucediendo con lo que Jesucristo estaba hablando aquí en este libro de Mateo capítulo 24? Pero muchos todavía quieren saber la fecha. Muchos quieren saber la hora. Ya muchos dijeron que en el 2000 se acabó esto. ¿Ah? Vivimos una pandemia del 2020 para acá. Aquí seguimos. Y no sabemos la fecha. Pero aquí seguimos. La pregunta es si nosotros estamos preparados, porque dice la palabra: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Ya está aquí. Así de que, hermanos, no nos hagamos una mente imaginaria. No empecemos a imaginarnos cosas de algo que no sabemos. Pero que sí tenemos señales claras que Jesucristo estableció en su palabra. Que sí estamos viendo y que cada vez se ve más cerca el tiempo. No empecemos a imaginarnos algo que no sabemos. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos habla claramente desde el verso 3 hasta el verso 31 de este capítulo 24. Y ahí están establecidas las señales. Y ahí está establecido lo que Jesucristo dijo a sus discípulos. Verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo está diciendo: esta es la verdad, esta es la realidad, esto es lo que va a suceder, esto es lo que está establecido, y todo esto se acabará, dice, pero mi palabra sigue siendo fiel. Mi palabra no tiene fin, mi palabra está establecida, mi palabra se va a cumplir. ¿Verdad? Y lo vemos, lo podemos ver a través de la historia, ¿verdad? Desde las profecías del nacimiento de Jesucristo, de todo lo que ha sucedido, de lo que sigue sucediendo. Y a veces nos asombramos. Y hay muchos que siguen preguntándose: ¿cuándo será? Las palabras de Jesucristo son la verdad absoluta de Dios. Y Jesucristo es la encarnación de esa verdad. Él mismo lo declaró. Él mismo lo dijo, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Al celebrar un año más, recordemos
que Jesús regresa por segunda vez. Jesús regresa, pero ya no regresa como un siervo sufriente. Ahora regresa como el rey gobernante. Ahora regresa por su pueblo. Pero ahora también regresa a traer juicio. Y la realidad es que todos anhelamos ese día. Y ahora estamos viendo el cumplimiento de la palabra. Pero aún así, seguimos sin saber la fecha. Seguimos sin saber el momento exacto cuando Jesucristo regresará. Tal vez la pregunta sigue siendo la misma que hicieron a sus discípulos en aquel momento. ¿Y cuándo será? ¿Y cuáles serán las señales de aquel regreso? Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, verso 36 al 39. Entonces la pregunta, hermanos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Es la misma pregunta que hicieron los discípulos en aquel momento. ¿Cuándo sucederán? ¿Quién sabe el día del Señor? ¿Quién sabe el día del regreso de Jesucristo? Aquí Jesucristo lo establece y nos dice que solamente Dios Padre, dice, ni los ángeles lo saben. Y no importa cuántas veces usted y yo nos preguntemos y nos hagamos esa pregunta, Dios no te dará la respuesta. Dios no te lo dirá. Dios no nos dio este misterio para que debatiéramos la cronología divina. Nos lo dio para animarnos y activarnos para cumplir su misión. Nos dio ese misterio para que nosotros tengamos una urgencia a cumplir la misión que Él nos dio. Porque no sabemos el día ni la hora. Porque no sabemos el momento preciso. Y entonces eso requiere que nosotros como creyentes estemos listos, estemos preparados, hayamos cumplido la misión que Él nos dio. Tenemos que tener claro que no hay trabajo más grande que cumplir la misión que Jesucristo mismo nos dio a nosotros como creyentes. ¿Y cuál es esa misión que le llamamos la gran comisión? Por tanto, ir y predicar. Predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la comisión que se nos ha dado. Esa es la comisión que nosotros tenemos que cumplir antes del día del Señor, antes de que Jesucristo regrese, antes de que nosotros partamos a su presencia. Nosotros tal vez sigamos con esa pregunta, tal vez queramos estar listos en el último momento. Miren lo que nos dice el libro de Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo:
no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la preocupación, hermano y hermana, no debe de ser para nosotros cuándo regresa, sino qué debemos de estar haciendo. Porque dice, ¿qué dice? El verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La preocupación para el creyente no debe de ser el tiempo, sino debe de ser la tarea. Sino debe de ser la comisión que Jesucristo le dio a cada uno de sus seguidores. Nos da algunas otras aclaraciones ahí en el verso 37 en adelante, por si acaso todas aquellas señales que ya nos había dado desde el versículo 3 de este capítulo en adelante, por si esas señales no fueran tan claras, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? ¿Cuál fue el propósito de hacer esa arca? Dice que el mundo estaba en total perdición, en maldad, en aumento. Dice que su venida será como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaba haciendo la gente? Dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Tal vez aquí en estas palabras no está resaltando tanto la maldad, pero está resaltando que la humanidad estaba viviendo haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Estaban en sus cosas rutinarias, como lo es el comer y el beber, como es el casarse y dar en casamiento. Y tal vez eso resalte en nuestro pensamiento esta mañana. ¿Será que estamos viviendo un tiempo como los tiempos de Noé? Donde la gente sigue haciendo su voluntad en lugar de buscar la voluntad de Dios. En lugar de poner atención. En aquel tiempo Noé dice que le hablaba a la gente y les decía: arrepiéntanse, esto es lo que va a suceder. Y lo tomaron como un loco. Y no le hicieron caso. Y la palabra de Dios nos declara que Noé y su familia inmediata fueron los únicos que entraron en el arca. Nadie hizo caso. Nadie atendió al llamado. Nadie quiso dejar de hacer su voluntad. Jesús comparó su venida con los días de Noé. La razón del diluvio fue la naturaleza constante del mal en la humanidad. Esa fue la razón del diluvio. Pero podemos notar que Jesucristo no se centró en la maldad de la gente en aquellos días, antes del diluvio, sino que la gente seguía con su vida diaria.
no pensaba en la posibilidad de que viniera un día de juicio. Seguía en sus cosas rutinarias, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Estos son términos que representan las acciones universales de todas las personas. Cosas rutinarias, cosas que a lo mejor estamos pensando que no estamos haciendo nada mal. Pero al momento de no hacer nada mal, tampoco nos da la oportunidad de hacer algo bueno. Porque estamos centrados en aquellas cosas rutinarias. Noé hizo lo que se le llamó hacer. Noé tanto construyó el arca como le habló a la gente. Les predicó, les habló de arrepentimiento. La gente siguió viviendo su vida de la manera que quería vivirla. La gente siguió haciendo su voluntad hasta el día en que Noé entró al arca. Y Dios le cerró la puerta. Sí vemos ahora por qué seguimos queriendo saber el día y la hora. Sí relacionamos el por qué mucha gente quiere saber el día y la hora. Para que deje de hacer sus cosas un día antes. Para que deje de pensar en sí mismo un día antes. Sabiendo la fecha, tenemos la oportunidad de hacer lo que queramos y arrepentirnos un día antes, o unas horas antes, o unos minutos antes. No, la palabra aquí en este pasaje nos está diciendo, nos está advirtiendo que estemos preparados. Verso 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. No entendieron. Nadie lo entendió. Nadie quiso hacer caso de lo que Noé les había dicho. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿A cuántos? A todos. A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será. Así será porque la gente no quiere dejar de vivir a su manera. Porque la gente no quiere hacer caso de aquel que le habla y le predica. Porque la gente quiere vivir a su manera hasta el último momento, pensando que tendrá la oportunidad de arrepentirse en aquel momento. Es un pensamiento muy peligroso. Es un pensamiento muy erróneo. Jesús comparó la vida en los días de Noé con la vida en los días previos a la venida del Hijo del Hombre. Así como la gente pasaba la vida en el mundo anterior al diluvio, también será antes del regreso de Cristo. La mayoría de la gente no estará preparada. La mayoría de la gente no estará preparada. Pero así como Jesús predijo la destrucción del templo y su arresto, su crucifixión, su resurrección, así como Jesucristo habló de todas estas cosas antes de que sucedieran, podemos estar seguros de que su palabra es verdadera. Podemos estar confiados de que todo lo que Él dijo aquí en su palabra, de que sucederá antes de su regreso, va a suceder. Podemos tener esa claridad. Pero nuestra responsabilidad es vivir y continuar viviendo vidas piadosas y preparados. Preparados para ese momento.
Entonces déjeme hacerle esta pregunta, hermano y hermana, esta mañana. ¿Cómo la advertencia de estos versículos debería de cambiar nuestra forma de vivir? ¿Cómo la advertencia de saber que Jesucristo regresa y no sabemos cuándo nos debe de animar a vivir una vida de una manera diferente? ¿Cómo esta advertencia debería de cambiar nuestra forma de vivir? La pregunta sería si estamos listos. La pregunta es si hemos cumplido. La pregunta es si esa comisión se ha cumplido en nuestra vida. La pregunta es si el día de hoy Dios nos llama a su presencia, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿La maleta está hecha? Esa es la pregunta. Quiero invitar a alguien que vaya al verso 40 al 44, por favor. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Aquí simplemente en este pasaje nos reafirma la necesidad para el creyente de estar preparado. Jesucristo usa dos ilustraciones mostrando la importancia de estar listos, de estar preparados. ¿Cuáles son esas dos ilustraciones? Dice, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dos ilustraciones específicas y yo no sé por qué una se refiere al hombre y uno a la mujer. El hombre como proveedor del hogar. ¿Cuál es el énfasis del hombre en este tiempo? Para poder proveer. Trabajo, 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 más trabajo. ¿Verdad? Y la mujer como tal vez la provisión dentro del hogar para la familia. Enfocada en sus quehaceres. ¿Qué le dijo Jesucristo a Marta? Marta, Marta, estás muy afanada. Estás en cosas que no tienes que preocuparte. Tu enfoque está equivocado. Dice, ella ha escogido lo mejor. Estar a mis pies, estar ahí, escuchando. Aquí Jesucristo hace el enfoque a estas dos ilustraciones, mostrando la importancia de estar listos. Y usa dos cosas que son tan cotidianas para el ser humano, como son las ocupaciones de cada día, el trabajo, los quehaceres. Que a veces estamos enfocados en tantas cosas de este mundo que no tenemos el tiempo para estar listos para el momento que Dios nos llame a su presencia. Verso 42 dice, velad pues. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué significa velar? Velar significa estar en constante estado de alerta. Jesús espera que sus discípulos sean diligentes al hacer la obra
que Él les ha encomendado. ¿Sí recuerdan cómo comenzamos este estudio? Con 3 animalitos que duermen con un ojo abierto. Así tenemos que estar nosotros. Por eso dice, velad pues. Tenemos que estar alertas. Tenemos que estar listos. Todavía nos lo sigue explicando de una manera tan sencilla en el verso 43. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir. ¿Usted cree que el padre de familia se iba a ir a dormir? Iba a estar descansando, relajado. No pasa nada. Dice, velaría y no dejaría minar su casa. Si nosotros, hermano y hermana, supiéramos la fecha, no tan solo de la venida de Cristo, sino la fecha que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, le aseguro que estaríamos en esa urgencia de estar listos y preparados. Porque lo que menos queremos hacer es dejarlo para último momento. Porque tal vez se nos atraviese algo más en el camino y no podamos llegar a estar preparados. Por tanto, o sea, aquí remarca la importancia de estar preparado. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No va a haber un aviso previo. No te va a hacer la llamada y te va a decir, prepárate, está listo. No te va a mandar un mensaje, un email. No te lo va a poner en las redes sociales. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, a la hora menos imaginada, a la hora que no esperabas. Pregunta: ¿cómo cambiaría tu manera de vivir si supieras que Jesucristo regresa mañana? ¿Qué harías el día de hoy? ¿Qué harías para estar listo y preparado si tú supieras que mañana es el día que Jesucristo regresa? ¿Tendremos tiempo necesario? ¿Tendremos suficiente tiempo para estar preparados de la manera que la palabra de Dios nos llama a que estemos preparados, que estemos listos, que Él espera una iglesia sin mancha, sin arruga? Que Él espera a un pueblo que le ha encomendado una comisión y que se haya cumplido. Es un buen tiempo de reflexión para este último domingo del 2024. Porque a lo mejor ya estamos listos para el próximo año. Y un año más, y gracias a Dios que nos da la oportunidad de un año más. ¿Para qué? ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Han recurrido casi 365 años, 365 días en este año. La pregunta es, ¿qué hicimos? La pregunta puede ser, ¿qué es lo que no hicimos? La pregunta es, ¿para qué queremos un año más? Hermano, yo tengo planes, mi trabajo, ya me dijeron que me van a dar esto, me van a dar una posición mejor, etcétera, etcétera. El estudiante tal vez no, yo este año yo me recibo y voy a ser un ingeniero, un arquitecto, etcétera, etcétera. No sé,
si ese sea el plan de Dios. No sé si esa sea la manera de que vamos a estar listos y preparados para ese momento. Cuando Jesucristo regrese por su pueblo. La pregunta es si estamos listos. ¿Estamos listos para ese día? ¿Estamos preparados? ¿Hemos cumplido la meta? Si el día fuera hoy, si el día que Jesucristo nos va a llamar a su presencia fuera hoy, olvídese de mañana, porque el mañana sabemos que es incierto, inseguro, no hay garantía. El presente es nuestro futuro. El presente es el día. Dice la palabra, este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor y en este día gocémonos, alegrémonos de la oportunidad que Él nos ha dado de un día más. Pero que ese día no sea para nosotros mismos, sino que sea para su honra y su gloria. Entonces ahí está el tema, esperando con expectativa. Quiere decir que estamos esperando con esperanza, que estamos esperando con gozo, con alegría, ese día. ¿Y sabe por qué lo estamos esperando de esa manera? Porque tenemos la seguridad de que estamos listos. De que no importa lo que pase en este día, estamos listos. Hemos cumplido. Dijera Pablo en una de sus epístolas, he peleado la buena batalla. Hermanos, los animo a que este nuevo año, si Dios nos lo permite, sea un año diferente. Sea un año donde en realidad estamos listos y preparados, y los quiero dejar con esta última cita en Juan 14, verso 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Que Dios me los bendiga.